Estamos aquí en el bar Ichazo, en centro de Donostia. Estamos con Sebe Calleja, y ya hacía unos días o semanas que no nos veíamos. Es nuestro colaborador habitual en Letra Gótica y nos trae noticias de Bilbao de forma regular. Y la idea es que nos cuente ahora, pues brevemente, pues cómo ha dejado la cultura en Bilbao durante estos días, cómo lo ha visto y qué programas y actividades se han estado realizando. Pues madre, me preguntas, vamos a ver, la cultura, la pequeña, la nuestra. Será un poco como aquí en Donosti, ¿no? Sí, está en stand-by. Ahora viene el teatro, vienen los grandes eventos y los cantantes importantes al Euskalduna, al Palacio Euskalduna. Hombre, lógicamente está el Guggenheim, ya se empieza a abrir el Bellas Artes, hay de momento una parte, el atrio, de acceso, pero normalmente la cultura esta que la tuya, la mía, la que nosotros podemos tocar con los dedos, se queda un poco en reposo, en stand-by, porque la gente se va de vacaciones. A mí siempre me ha sorprendido una cosa. Pero la gente que se dedica a la cultura, escritores, pintores, esta temporada de trabajo, ellos no tienen fin de semana. Sí, pero como escribir, pintar, leer, es un arte o una actividad solitaria, es en silencio y recluida. La gente escribe en su, pues como me has dicho que hace ahora mismo Alfaro, en su casita del pueblo, en su estudio, si tiene un estudio, o en la sala aprovechando la paz de su casa, ¿no? La gente está escribiendo, estamos, porque yo mismo tengo proyectos también, y he estado 15 días recluido en mi propia casa, y me planteaba irme a un convento de monjes, escuchar un rato gregoriano y luego encerrarme como si yo fuera uno más, un cartujo más, pero el problema es que hasta esos sitios están llenos, hay que esperar a que pase el verano. El problema del verano es que, de las vacaciones estivales, quiere decir, es que buscas sitios, pero antes que tú ya están ocupados. Entonces al final te recluyes en tu propio espacio. Ya, aparcar implica también dejar el teléfono móvil, dejar nuestras actividades, incluso hasta nuestras pretensiones. Abandonarlas por un tiempo y por ejemplo, leer no lo que estás leyendo ahora, alimentarse de nuestro entorno. Yo te decía que con mucha ilusión, porque como sé que eres de origen chileno, pues descubrí a Alejandro Zambra, lo descubrí en El poeta chileno, una novela que me ha dejado, y de repente he encontrado, aquí mismo en Donostia, en la biblioteca de Coldo Michelena, he encontrado poesía infantil, literatura infantil. Pensaba que era un tratado, sabes que a mí la literatura infantil, digamos, perdona la inmodestia, es mi fuerte. Me he dedicado a ella, primero a escribir y a estudiarla, tanto lo que se ha hecho en euskera como lo que se hace en la periferia, ¿no? De Euskadi, quiero decir, en Barcelona, en Madrid. Y de repente veo eso y digo, anda, mi adorado, recién descubierto Alejandro Zambra habla de literatura infantil. La sorpresa ha sido mayor cuando al abrir el libro me he dado cuenta que solamente es el título de un cuento. Es un libro de relatos solarbios. Entonces eso no es un libro que ha salido hoy, es del año, creo que es de hace 3 años. Lo leo ahora. O yo que sé, el último premio de novela de la Universidad de Sevilla. Después de la conversación contigo estuve mirando en YouTube algunos vídeos y en efecto lo menciona y habla de algunos años. No, te estaba contando que es una novela, de corte histórico. Muerte en el Adur es la historia de un joven ilusionado, ilusionado. Es un chico que proviene de una familia, realmente está inspirada en un personaje real, al cual que en sí lleva una vida casi de novela. Un chico de una familia rica, venida a menos. Su familia y sus padres y sus tíos tenían una curtidorería en Anzola y lo único que he hecho ha sido cambiar el apellido para que no se... Pero bueno, este chico Ramón ve las vicisitudes por las que atraviesa
su madre. Su padre era un químico adinerado que estudió en Lyon, que vivía a lo grande en San Sebastián, en el casino. Conoció a Mata Hari y era de chufla en chufla, pues básicamente el negocio se fue a pique. Este chico era el séptimo de 8 hermanos, 4 mujeres y 3 hombres, y el único chico que quedaba, y viendo cómo su madre lo pasaba tan mal, viviendo apenas de la ayuda del tío que mantuvo el negocio, cuando se quedó viuda, decide dejar sus estudios en el Colegio Alemán de Bilbao y enrolarse en un barco alemán que hacía la ruta del wolframio y del mineral, de las encartaciones de Bilbao a Bayona o de Galicia a Bayona, para los altos hornos de Bucó en los que los alemanes construían sus armas, ¿no? Claro, este chico entró de marmitón porque les venía muy bien porque sabía alemán. Si se encontraban con un barco alemán, hacía de intérprete y de hecho el barco, que además de la carga llevaba de Bayona a España fugitivos alemanes, porque estamos hablando de los años 42-43, y de España republicanos a Francia. Entonces este chico, al llegar a Bayona, tenían siempre una especie de hostal donde se hospedaban los marinos. Allí se enamora de la hija del mesonero, una chica que trabajaba en el maquis de la Resistencia, clandestinamente, pero a ella nunca le interesó, solo le interesaba el bienestar de su familia. Era un hombre que no se quería comprometer solo con los suyos, y en esa ilusión en la que vivía, sin darse cuenta, cayó en las garras de la situación. Entonces su vida transcurre entre ese Bilbao que deja de estudiante, su familia que regenta una farmacia cerca de Bilbao, en Sestao. Todo esto son hechos reales, y la parte de la vida que como marino transcurre en Bayona, sobre todo en torno a su enamorada, ¿no?, que lo va implicando cada vez más en la guerrilla clandestina. Y bueno, no quiero desvelarlo todo, pero es una historia en la que me documenté muchísimo. Tengo que agradecer, aunque no lo sabe, al historiador donostiarra Aberasturi, que es uno de los hombres que más sabe de la guerra mundial en el Golfo de Vizcaya, porque de la guerra civil se ha escrito mucho, pero de la guerra mundial aquí se ha escrito poco. Y a mí me parecía que era un tema muy interesante, entonces me documenté todo lo que pude de campos de concentración, de situación de los exiliados en Francia, de los alemanes en los balnearios de Vizcaya, por ejemplo, y de Guipúzcoa. Estaban en los palotinos de Carranza, esto lo he conocido del testimonio directo de gente mayor que decía que cuando iban en el autobús veían a los alemanes paseando por el balneario, por ejemplo, ¿no? Bueno, San Sebastián era una plataforma de alemanes, toda la avenida había cafeterías donde uniformados venían de Francia a tomarse el vermutín, ¿no? Eso, y hay fotos maravillosas de alemanes paseándose por Donostia. En fin, ese es el mundo de Muerte en el Adur. Es la historia de un chico que no va a la guerra, es la guerra la que va a él. Y está basada en un hecho muy interesante, es un paratexto inicial en el que me baso. Es un escritor francés, permíteme que ahora no recuerde el nombre, que dice una frase: la guerre c'est nos parents, la guerra es nuestros padres. Es decir, como muchas veces la gente se ve implicada en historias que hereda, que le caen encima, ¿no? Y a veces las transmite y a veces se las calla, ¿no? Si la trasladas a la guerra civil pasa lo mismo. Y si saltamos a aquella primera novela que escribí y que luego se ha reeditado, que es la última, Los ayunos de la reina Esther, viene a ser lo mismo. Es una chica que no entiende lo que es el judaísmo, pero se le ha educado en el judaísmo no de Netanyahu, en el antiguo judaísmo de la Biblia, porque yo creo que hay que distinguir muy claramente, por lo menos en mi caso, a los israelíes de los israelitas. Es decir, la mía es una novela del siglo XVII, en la que una chica huye de la Inquisición a América y cree que allí está la tierra prometida, y sabe que no, que esa tierra prometida
pertenece a los dueños de esta otra tierra, de este otro país, de la época de... Sí. Oye, Sebe, pero tú piensas de que el escritor hoy, aficionado al género bélico, se está nutriendo de toda la problemática bélica que tenemos hoy en día. No, seguramente necesita tiempo de maceración, ¿no? Pero hay artículos y pensamientos interesantísimos, más allá de las tertulias de oficio, ¿no? Porque los tertulianos se repiten a sí mismos continuamente. Hablan de Trump, hablan de Feijóo, hablan de lo que hace de la Ceuta. Al final no aportan ideas, solo aportan sensaciones personales. Parece que viven al kilo, perdona que lo diga, ¿no? Entonces, de vez en cuando cae un artículo de un periódico que pasa desapercibido, cuyo autor a veces no conoces y dices, oh, qué verdad dijiste. Igual porque estamos inmersos en una parte de la guerra que es la guerra de la propaganda. Sí, la propaganda lo abarca todo, desde los problemas de la vivienda. ¿Es un relato paralelo? Es un relato a veces falso. Quiero decir, para saber, por ejemplo, el incidente de Ceuta, para saber qué hay de verdad en el trasfondo, por qué de repente 70.000 personas cruzan una muga buscando un mundo mejor, que me imagino que sí buscan un mundo mejor, pero por qué impunemente lo pueden hacer cuando en el día a día se les ponen barreras constantes y van de regreso, y sin embargo aquí entran a saco y dices, bueno, aquí ha habido un trasunto político clarísimo, aquí están detrás unos países, unos gobernantes, unos políticos que quieren castigar a alguien, y como ha habido un decreto o una ley de migración que permite que pueda venir la gente de una manera, digamos, más civilizada, no como clandestinos, y puedan afincarse y tener una vida mejor, y esa especie de equívoco en el cual si entran por mar no se expulsan en caliente, todo este rollo, y detrás te das cuenta que hay un Trump que se frota las manos, un rey marroquí que calla, una oposición al gobierno de este país que restriega su mala baba como todo lo que hace el gobierno. Yo no sé qué va a pasar cuando ellos gobiernen, no lo sé. Espero que se les pague con la misma moneda, eso es injusto desearlo, ¿no? Pero estos señores que hablan por boca de ganso, que no saben muy bien, ni siquiera tienen ideas, solo repiten sensaciones y visceralidades. Esa guerra es difícil de novelar, pero se novelará, claro, como se ha novelado. Acuérdate el silencio que envolvía a ETA en los años 80 y 90. Hoy la gente hace películas y escribe novelas, porque suena mal, pero porque se puede. Y también porque ha pasado bastante tiempo para pensar sobre ello, ¿no? Y la novela histórica tiene para mí, o las novelas que tienen contenido histórico, quiero decir, tienen para mí el valor de lo que se ha estado macerando, ha estado en la cuba, fermentando, y alguien lo decanta luego y lo ofrece transformado, ¿no? Aunque hemos por el camino ido perdiendo la facultad bovina de rumiar. Es importante rumiar, es muy importante, es más que pensar, rumiar es pensar y repensar, ¿no? Pero necesitamos guías que nos ayuden a pensar también, ¿eh? Uno piensa a partir de lo que vive y de lo que otros viven a su lado, es decir, de lo que escucha testimonialmente de los de al lado. Yo no estaba en Ceuta, pero veo la tele, veo las imágenes y casi me siento allí, con esos chavalitos que dicen con 12 años que vienen a buscar una vida mejor, una es peluquera, el otro quiere ser futbolista. Es impresionante, porque se nos olvida que allí, en su país de carencias, ven la televisión española y ven el Mundial y quieren ser como Yamil o Yamal, no sé cómo se llama, perdona, el jugador este jovencito catalán, o como Nico Williams, me da igual, o como Maradona no, Messi. Es que no entiendo mucho de fútbol, sé que hay estrellas que son el referente, el sueño de muchos chavales, incluso de niños ceutíes y de niños marroquíes. Hay aquí, como ves, mucho ruido ambiente, pero hay una voz chillona que será futuro.
Eso es ilusionante también, ¿eh?